Un grupo de amigos, adolescentes con mucha curiosidad por ver qué se escondía en la mansión abandonada del bosque con una cámara, para dar todo ver si era cierta la leyenda local que hablaba de la mansión embrujada, que se alzaba entre los árboles del bosque, envuelta en historias de susurros y desapariciones. Maya, una de las chicas del grupo, reía mientras su amigo Lucas tropezaba con una raíz, mientras grababan con su cámara cada paso. Liam, el más cauteloso, no dejaba de mirar a su alrededor, mientras que Chloe, la más aventurera, ya se había adelantado, pateando hojas secas. Luego de caminar un rato llegaron a la entrada principal de la mansión. Un escalofrío recorrió sus espaldas. El aire dentro de la mansión era denso y frío, cargado con el olor a humedad y olvido. Las luces de los pasillos parpadeaban con una vida propia, encendiéndose y apagándose sin un patrón. Los cuadros en las paredes parecían seguirlos con la mirada. Una ventana se abrió lentamente, y una silla en el pasillo comenzó a moverse por sí sola. «Esto es una locura», susurró Lucas, mientras seguía grabando. Con su cámara nunca imaginé que esto estaría aquí, escondido en el bosque. Vamos a ver si lo que dicen los ancianos del pueblo es cierto. Que esto está embrujado. Mientras exploraban los pisos superiores, llegaron a una sala que se sentía extraña. El ambiente era pesado, una opresión casi tangible que les hizo sentir un nudo en el estómago. Chloe, siempre la primera en explorar, se acercó a una mesa polvorienta. Sus dedos rozaron la madera y, para su sorpresa, sintió algo inusual debajo. Presionó un botón oculto, y con un crujido de viejas bisagras, una sección de un estante lleno de libros se abrió lentamente, revelando un pasadizo oscuro. Los ojos de todos se abrieron con asombro. Habían venido a explorar, a tomar fotos, pero esto era algo completamente distinto. El grupo de chicos tenían un poco de miedo, pero la curiosidad era más fuerte. Con cautela, y la cámara de Lucas en alto, descendieron por las escaleras chirriantes que llevaban al sótano. El aire del sótano era aún más denso, cargado con el olor rancio de cosas viejas y miles de telarañas que colgaban como cortinas mohosas. Lucas seguía grabando, su voz entrecortada mientras comentaba lo increíble y terrorífico que era todo. De repente, Liam, quien estaba examinando un cuadro cubierto de polvo y telarañas, dio un grito ahogado. El cuadro mostraba a una señora mayor con un vestido blanco, su rostro desvanecido por el tiempo. Pero en ese instante, los ojos de la mujer se movieron. La mirada fantasmal de la pintura se fijó en Liam, y luego, una sonrisa aterradora se extendió por su rostro. Liam dio un salto hacia atrás, tropezó y cayó al suelo, el pánico grabado en su rostro. Sus amigos se abalanzaron sobre él, preguntándole qué pasaba, pero Liam estaba en shock, sus ojos fijos en la pintura, incapaz de articular ni una sola palabra, mientras Liam seguía en el suelo, pálido y temblando, señalando con un dedo tembloroso el cuadro de la anciana. Maya, Lucas y Chloe se voltearon para mirar, pero el cuadro de la señora con el vestido blanco parecía normal, sus ojos pintados fijos y sin vida. «Liam, ¿qué te pasa? Contesta», exclamó Maya, agachándose a su lado. Lucas, aún con la cámara en mano, revisó la grabación, rebobinando los últimos segundos. «No veo nada extraño, Liam. ¿Estás seguro de qué?» Pero antes de que pudiera terminar, Liam lo interrumpió con un grito. Me miró. La anciana del cuadro me miró y sonrió. Con una sonrisa horrible. Chloe, aunque asustada, se acercó lentamente al cuadro. Lo examinó de cerca, buscando alguna trampa o mecanismo oculto. No encontró nada. «Tal vez fue la luz, o tu imaginación, Liam», sugirió, aunque su voz no sonaba muy convencida. De repente, un fuerte estruendo resonó desde el fondo del sótano. El sonido de algo pesado cayendo hizo eco en el piso de arriba. Los cuatro amigos se quedaron petrificados, sus miradas se encontraron, cada uno esperando que el otro tuviera una explicación. La cámara de Lucas, que seguía grabando, capturaba sus rostros llenos de terror. «¿Qué fue eso?», susurró Maya, mientras Liam, a pesar de su susto, se puso de pie, su miedo mezclado ahora con una extraña curiosidad.
Creo que viene de allá, dijo, señalando una sección del sótano que estaba aún más oscura, oculta detrás de unos viejos barriles y muebles cubiertos con sábanas. Con el corazón latiéndoles a mil, los amigos avanzaron lentamente, Lucas alumbrando con el flash de la cámara. El olor a humedad y polvo se intensificaba, y el aire se sentía cada vez más frío. Al rodear los obstáculos, descubrieron una pequeña habitación oculta. Era un estudio muy viejo, lleno de papeles amarillentos esparcidos por el suelo, una mesa con instrumentos extraños y un gran libro abierto en el centro. La habitación tenía una atmósfera aún más densa que el resto del sótano. Chloe se acercó al libro, que parecía ser un diario antiguo. Mientras lo tocaba, las luces del sótano comenzaron a parpadear frenéticamente, y un susurro llenó el aire, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las hojas del diario empezaron a voltearse solas, cada página revelando dibujos inquietantes y escritos en una letra antigua e imposible de leer. Lian, que seguía mirando a su alrededor, notó algo en la pared detrás del escritorio. Era un retrato en miniatura de la misma anciana del cuadro que la había asustado antes, pero esta vez, su expresión era de profunda tristeza, casi de desesperación. Y debajo del retrato, grabadas en la madera, había unas palabras apenas visibles. No están solos. El susurro se hizo más fuerte, transformándose en lamentos. De repente, una figura borrosa y translúcida apareció en una esquina de la habitación, flotando a pocos centímetros del suelo. Era una anciana, con el mismo vestido blanco del cuadro, sus ojos vacíos y llenos de dolor. La figura se movió lentamente hacia ellos, extendiendo una mano hacia el frente. El terror se apoderó de los cuatro. ¡Corran!, gritó Marja. Todos se dieron la vuelta y corrieron escaleras arriba, sin mirar atrás, el sonido de los lamentos de la anciana fantasma persiguiéndolos por los pasillos oscuros de la mansión embrujada. Su aventura de exploración se había convertido en una lucha por escapar con vida, de lo que parecía el alma en pena de una anciana. El grito de Maya fue el catalizador que los sacó de su parálisis. Los cuatro amigos corrieron escaleras arriba, el corazón latiéndoles rápidamente. La cámara de Lucas se balanceaba mientras grababa imágenes borrosas de las paredes, cubiertas de telarañas y las luces parpadeando como locas. Los lamentos de la anciana fantasma resonaban en el sótano, persiguiéndolos como una brisa helada. Llegaron al primer piso jadeando, tropezando con alfombras y muebles cubiertos con sábanas. Los cuadros parecían sonreírles con burla a medida que pasaban, y las luces de los pasillos parpadeaban con mayor intensidad, amenazando con dejarlos en la oscuridad total. La salida. Tenemos que encontrar la salida, gritó Chloe, mientras recorrían los pasillos que antes habían explorado y con curiosidad, ahora con un terror ciego. La puerta principal, su única vía de escape, parecía estar a kilómetros de distancia. Mientras corrían, un jarrón de porcelana, que antes estaba sobre una mesa, se estrelló contra el suelo justo detrás de ellos, sus fragmentos esparciéndose con un tintineo siniestro. Lian, todavía afectado por el shock del cuadro, tropezó con una alfombra suelta y cayó al suelo. Maya se detuvo de golpe para ayudarlo, pero Lucas y Chloe, presos del pánico, siguieron corriendo. Lian. Maya. Vamos, gritó Lucas, dándose cuenta de que se habían separado. En ese momento, las puertas se cerraron de golpe a su alrededor, una tras otra, con un estruendo que hizo vibrar toda la mansión. La oscuridad los envolvió casi por completo, salvo por el débil haz de luz de la cámara de Lucas. Podían escuchar los pasos de la anciana arrastrándose, acercándose. Era un sonido sordo, como el roce de seda vieja contra el suelo. Maya ayudó a Lian a levantarse. Ambos estaban atrapados en un pasillo sin salida aparente. Tenemos que encontrar otra forma, rápido, dijo Marja, buscando desesperadamente algún atajo fuerte secreta. Mientras tanto, Lucas y Chloe llegaron a la puerta principal, pero para su horror, estaba cerrada con cadenas que no habían visto antes. Tiraron y empujaron con todas sus fuerzas, pero era inútil.
Un escalofrío les recorrió la espalda al escuchar los lamentos intensificarse, ahora más cerca que nunca. La figura de la anciana apareció en el salón principal, sus ojos vacíos fijos en ellos. Esta vez, su boca se abrió en un grito silencioso y desesperado, un sonido que solo ellos podían sentir en sus mentes. «Por aquí. La ventana de la cocina», gritó Chloe, señalando una ventana cubierta de barrotes que se asomaba al patio trasero. Corrieron hacia ella, con la anciana fantasma flotando cada vez más cerca. Mientras Lucas y Chloe luchaban por abrir la ventana de la cocina, Maya y Lian examinaban desesperadamente el pasillo donde habían quedado atrapados. Las puertas a ambos lados estaban inexplicablemente cerradas. «Tiene que haber otra salida», murmuró Maya, palpando las paredes en busca de alguna hendidura o mecanismo oculto. Lian, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, notó que uno de los cuadros en la pared no estaba perfectamente alineado. Era un retrato de un hombre severo con barba. Con cautela, lo empujó a su lado, revelando una pequeña puerta oculta, casi invisible a simple vista. «Maya, mira». Sin dudarlo, Maya giró el pomo oxidado y la puerta chirrió al abrirse, revelando un estrecho pasadizo oscuro. No había tiempo para dudar. Los lamentos de la anciana se escuchaban cada vez más cerca. Se adentraron en el túnel, el aire denso lleno de polvo, sin saber a dónde los llevaría. Mientras tanto, en la cocina, Lucas y Chloe lograron abrir con dificultad la ventana. Era pequeña y estaba bastante alta. Lucas ayudó a Chloe a subirse primero. Justo cuando ella estaba a punto de saltar al patio, la figura translúcida de la anciana apareció justo detrás de ellos, su rostro espectral lleno de una tristeza infinita. Chloe dejó escapar un grito y saltó, cayendo sobre la hierba alta. Ella no se hizo tanto daño, pero Lucas intentó seguirla, sintió unas manos frías y huesudas agarrar sus tobillos. Miró hacia abajo y vio a la anciana, su rostro ahora lleno de una ira silenciosa, tratando de arrastrarlo hacia atrás. Lucas se aferró al marco de la ventana con todas sus fuerzas, gritando por ayuda. Afuera, Chloe se levantó rápidamente y trató de ayudar a Lucas, agarrando sus manos. Tiraban con todas sus fuerzas, pero la anciana parecía tener una fuerza sobrenatural. De repente, la figura se desvaneció, dejando a Lucas caer pesadamente sobre Chloe. Ambos jadearon, sabiendo que habían estado muy cerca. En el oscuro pasadizo, Maya y Lian avanzaban a tientas. El túnel descendía en espiral, y el olor a tierra húmeda se hacía más fuerte. De repente, una débil luz apareció al final del túnel. Con las pocas esperanzas, corrieron hacia ella, encontrándose en lo que parecía ser una vieja bodega subterránea. Barriles nuevos y herramientas oxidadas llenaban el espacio. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, escucharon unos pasos lentos y arrastrados, acercándose desde otra entrada de la bodega. La figura de la anciana apareció en el umbral, su mirada fija en ellos, sin decir una palabra, atrapándolos en diferentes partes de la mansión. Mientras Lucas y Chloe, jadeando por el esfuerzo y el miedo, se arrastraron por la hierba alta, el aire fresco del exterior era un alivio, pero la sensación de la anciana fantasma aún se aferraba a ellos. Miraron hacia atrás, esperando verla asomarse por la ventana, pero la mansión permanecía oscura y silenciosa, como si el horror que acababan de vivir nunca hubiera existido. Sin embargo, el pánico por Maya y Lian los impulsaba. ¿Crees que salieron?, preguntó Chloe, con la voz apenas un susurro. Lucas negó con la cabeza, su rostro pálido. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Hay que buscarlos o ir por ayuda. Mientras tanto, en la bodega subterránea, Maya y Lian se encontraron cara a cara con la anciana. Su figura fantasmal bloqueaba la única salida visible. Los lamentos se intensificaron, y el aire se volvió tenso, haciendo que le costara más respirar. Maya buscó desesperadamente a su alrededor, sus ojos escudriñando cada rincón de la bodega. Vio un viejo montacargas de carga, de esos que se usaban para subir barriles. Estaba oxidado y parecía inoperable, pero era su única esperanza. Lian, el montacargas.
gritó Maya, señalándolo. Corrieron hacia él, la anciana flotando lentamente hacia ellos, sus ojos vacíos fijos en sus almas. El montacargas estaba atascado. Maya tiró de la palanca con todas sus fuerzas, mientras Lian empujaba la plataforma. El metal chirrió y crujió, y por un momento, pareció que no se movería. Justo cuando la anciana estaba a pocos metros de ellos, la plataforma del montacargas se dio con un estruendo, abriendo un hueco lo suficientemente grande para que pudieran deslizarse. Cayeron unos pocos metros, aterrizando en un túnel aún más estrecho y oscuro. El olor a tierra húmeda y moho era abrumador. La anciana se detuvo en el borde del hueco. Sus lamentos se convirtieron en un grito silencioso de frustración. Maya y Liam se arrastraron por el túnel, sin saber a dónde los llevaría, pero sabiendo que cualquier lugar era mejor que quedarse en la bodega con el fantasma. El túnel era largo y cada vez más estrecho. La luz de la linterna del teléfono de Maya apenas iluminaba el camino. De repente, el túnel se abrió a una pequeña cueva natural. Y en el centro de la cueva, había un viejo cofre de madera cubierto de musgo y telarañas. La curiosidad, a pesar del terror, los impulsó a acercarse. Lian, con manos temblorosas, abrió el cofre. Dentro, encontraron un puñado de cartas amarillentas y un pequeño reloj de bolsillo antiguo. Las cartas estaban escritas con la misma letra antigua que habían visto en el diario del sótano. Maya tomó una de ellas y comenzó a leer. La luz de su teléfono temblaba en sus manos. «Mi querido Samuel», leyó Maya en voz baja, «el dolor de tu partida me consume. Esta mansión, que una vez fue nuestro hogar, ahora es una prisión de soledad. Mi corazón se aterra a la esperanza de que algún día regreses, o que al menos, mi espíritu pueda encontrar la paz que me has negado». Mientras Maya leía, el reloj de bolsillo en el cofre comenzó a emitir un débil tic-tac, y una luz azulada emanó de él. La figura de la anciana apareció de nuevo en la entrada de la cueva, pero esta vez, su expresión no era de ira, sino de una profunda tristeza y anhelo. Sus ojos vacíos se fijaron en el reloj de bolsillo. Que ellos encontraron en el cofre no era un objeto cualquiera. Era la clave, el eco tangible de la tragedia que había atrapado a la anciana en esta mansión abandonada. La luz azulada que emanaba de él, y la forma en que la figura espectral de la anciana se fijó en él, indicaban su profunda conexión con ella. El nombre Samuel que Maya leyó en la carta era la pieza central del rompecabezas. Es muy probable que el reloj de bolsillo perteneciera a Samuel, la persona amada cuya partida sumió a la anciana en una prisión de soledad. Maya, con una valentía que no sabía que tenía, extendió la mano que sostenía la carta, mientras Lian, con cautela, ofrecía el reloj de bolsillo hacia la figura espectral. La anciana flotó un paso más cerca. Su mano extendida que antes había intentado agarrar a Lucas, ahora se acercó temblorosa al reloj. Cuando sus dedos fantasmales rozaron el metal, una onda de energía corrió la cueva. El tic-tac del reloj se hizo más luz azul, más intensa, iluminando la cueva con un brillo casi sagrado. Los lamentos de la anciana, que antes eran de dolor y furia, se transformaron lentamente en un suave murmullo, casi un suspiro de alivio. Su forma translúcida comenzó a brillar, haciéndose menos borrosa y más definida. Por un instante fugaz pudieron ver el rostro de una mujer que, a pesar de su tristeza, mostraba una belleza serena, sus ojos, llenos de lágrimas. Y con una paz visible. La carta que Maya sostenía pareció vibrar, y una voz suave, dulce, pero llena de añoranza, resonó en la cueva, como si la propia anciana estuviera hablando a través de ella. «Mi Samuel, mi amor, te esperé tanto tiempo». La luz del reloj alcanzó su máximo esplendor y envolvió por completo a la anciana. La figura espectral se elevó lentamente del suelo, con una sonrisa y un brillo tan intenso, que Maya y Lian tuvieron que entrecerrar los ojos. Y entonces, tan rápido como apareció, la luz se desvaneció, llevándose consigo la figura de la anciana. El tic-tac del reloj cesó, y el objeto en la mano de Liam se sintió frío y sin vida de nuevo. Un silencio profundo se instaló en la cueva, un silencio que ya no era opresivo, sino liberador.
La sensación pesada en el aire había desaparecido, reemplazada por una extraña calma. Maya y Liam se miraron, asombrados y aliviados. Lo habían logrado. Habían liberado el espíritu de la mansión abandonada del bosque. Mientras tanto, afuera, Lucas y Chloe, que habían logrado salir al patio, estaban pensando cómo lograrían rescatar a Maya y Liam, pero escucharon un suave suspiro que pareció venir de la mansión. Se miraron, confundidos, pero sintieron que la atmósfera alrededor de la casa había cambiado. Ya no sentían la opresión ni el frío que los había atormentado. Maya y Liam, aún en shock, salieron de la cueva, encontrando una salida secreta que los llevó directamente a las afueras de la mansión, justo donde Lucas y Chloe estaban esperando, y corrieron a abrazarse todos. Mientras lloraban de felicidad por haber escapado de la mansión abandonada con vida, y también estaban felices porque habían liberado el espíritu de la antigua anciana. Y así termina la asombrosa aventura de este grupo de aventureros llamados Lucas, Liam, Maya y Chloe.